Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Araya y esto es Vayan y Hagan. Esto es un podcast de Singular en Costa Rica y estamos emocionados de poder presentarles el episodio número 18. Hemos tomado los últimos 4 podcasts para enfocarnos en el tema de misiones. El tema de misiones es un tema que nos apasiona acá en Singular, es parte de lo que hacemos eh, en la dinámica organizacional y toca la pasión que todos tenemos acá por las misiones. Y hoy queremos seguir extendiendo este concepto de misiones y hoy tenemos un invitado muy especial y a través de su historia, la historia de su familia, queremos darle una perspectiva diferente. Hemos tenido varios misioneros que han sido, misioneros ticos que se han movido a otros contextos para servir a diferentes grupos de personas, pero ahora queremos ver y explorar la vida y la historia de un buen amigo, un norteamericano que vino a Costa Rica hace algunos años con un sentir misional, pero también con ciertas características especiales. Y bueno, no les cuento más, quiero dar la bienvenida a Eric. Eric, ¿cómo estás, amigo? Estoy pura vida, ¿y usted? Pura vida, gracias a Dios. Eric Gustafson tiene ya 18 años, probablemente más, de experiencia de servir. Y hoy queremos escuchar tu historia, bro, la historia de tu familia y sobre todo que nos retes a ver cómo fue el reto, cómo ha sido tu experiencia como norteamericano, como extranjero, de entender la cultura tica, que es muy particular, muy distinta. Y bueno, esa es la dinámica que queremos introducir. Entonces, gracias por acompañarnos Con gusto. y de una vez te hago la primera pregunta. Queremos que nos contes cómo ha sido tu historia con las misiones, cómo iniciaste con el tema de las misiones y cómo desarrollaste esa historia en conjunto con tu familia. Contanos de esos inicios. Ok. Am, yo crecí en una familia cristiana. Mi iglesia siempre tenía misioneros llegando. De hecho, hasta más de 20% del presupuesto anual de la iglesia va hacia misiones. Entonces, la idea de misiones en cuanto a mi iglesia fue parte ya nativo. No pensé que era raro o diferente, era simplemente como nuestra iglesia lo hizo. Y también dentro de la familia, mis abuelos siempre tienen tarjetas de oración de misioneros en su refrigeradora. Mi abuelo de otro lado fue un pastor, entonces yo sé que a veces digamos que nacimos cristianos y realmente no acepté a Cristo hasta segundo grado en la escuela dominical, pero mi contexto fue cristiano desde el principio en este sentido y la idea de misiones fue parte de cuando yo iba creciendo. A otro lado de la moneda, mis padres se divorciaron cuando yo estuve en la escuela y esto causó mucho enojo en mí. Mi relación con Dios fue afectado. Y fue hasta que entré en el grupo de jóvenes que Dios empezó a sanar estas cosas, porque uno de los líderes de jóvenes empezó a discipularme. Fue intencional en estudiar la Biblia conmigo, retarme a leer la Biblia, me dio un trabajo, mi primer trabajo como peón en construcción, y no porque fui el más fuerte del grupo de jóvenes para nada, fue porque él quería ser intencional en invertir en mi vida, y yendo y regresando del trabajo. Hablamos de deportes, hablamos de la vida, pero cantamos y hablamos de lo que estudiamos. ¿Qué edad tenías? O sea, eso que estás contando es de 12, 13 años. 13, 14, sí. Okay. Yo estuve en séptimo y octavo cuando estuve pasando por esto. Pero él como líder de jóvenes fue intencional en invertir en mí. Y de pronto a otro, cuando Dios ya había sanado varias cosas emocionales del divorcio en mí, él me retó a invertir en otros jóvenes. Entonces yo empecé a ser intencional en invertir y dar ride. En los estados podremos manejar a los 16 años y entonces por muchos años varios de los jóvenes me dieron ride a mí. Entonces ya cuando tenía mi licencia, invitar y dar ride a los que no podrían asistir empezó a convertirse en parte y yo practiqué en el auto lo que él practicó conmigo. Hablamos de la vida, pero hablamos de lo que estamos estudiando en la palabra, oramos y empezamos a... No fue un discipulado como que vamos a estudiar la vida de Cristo cronológicamente o otras cosas que hacemos, pero no fue meramente hablar de chicas y música y deporte, eran la parte espiritual también.
Entonces, también cuando yo estuve en 10º, hice mi primer viaje misionero. Esto fue en 95, el primer año que Mark y Karen Edwards habían llegado aquí a Tequisi, a Costa Rica. Y ellos recibieron 2 grupos de norteamericanos este año y yo fui un joven en uno de esos 2 grupos. De hecho, la iglesia con cual trabajamos, Príncipe de Paz, sus últimos 2 invitados eran de esa iglesia. Luis Diego Calderón era uno de los líderes de jóvenes junto con ya su esposa Silvia. Ellos fueron novios por varios años antes de casarse. Y en este momento Esther y la familia de Esther estuvieron en la iglesia. David, el que fue otro invitado, él llegó un poquito más tarde y David y Esther se conocieron ahí. Pero sí, esa fue la primera iglesia con cual trabajé ahí en 95, cuando yo tenía 16 años. Y sí, eso fue mi experiencia con misiones. Regresé otra vez 2 años después, en 97, como parte del grupo de jóvenes. Entonces, todo ese proceso es culpa de mi líder de jóvenes, que fue intencional en invertir en mí, darme un trabajo y hasta ayudarme a empezar a ser intencional, invirtiendo en otros. Él planeó el viaje de misiones de corto plazo, entonces estoy culpando mucho a mi líder de jóvenes, pero él fue intencional y también parte de su estrategia es que él formó un grupo más pequeño dentro de los grupos de jóvenes, de los que estuvieron más serios y quieren participar para ayudarnos a conocer nuestros dones espirituales y habilidades y desarrollarlos aún dentro del grupo de jóvenes. Eso significa que había momentos de fracaso, Claro. porque si estás dependiendo de jóvenes de liderar algo, pero muchas veces aprendemos por este fracaso. Y es bueno, me encanta que contés de tu líder de jóvenes, porque a veces la gente ve un misionero, ve a un líder o alguien que ya se desarrolló y olvida que detrás de esta persona hubo una inversión. Y qué bonito reconocer el trabajo de tu pastor de jóvenes, la fe que involucraba, tomar esos pasos de fe y decir voy a invertir en ellos, y lo que terminó siendo para una familia, para vos y todo lo que ha producido en tu vida. Posterior de ese tiempo, Eric, ¿cómo fue ya el vínculo con Costa Rica propiamente? Bueno, me contaste este primer viaje o estos primeros viajes acá de corto plazo, misiones con grupos de jóvenes específicamente, como un intercambio cultural. Pero bueno, ¿qué más pasó en ese vínculo con Costa Rica? Cuando fui a la universidad, yo fui un mate nerdo, pero también tenía ese amor con Costa Rica, entonces hice 2 especialidades. Estudié matemáticas y español y escogí la universidad a la cual asistí porque ellos tenían su viaje para terminar la carrera de español con Costa Rica, no con España. Okay. Entonces, mi último año de la U, pasé todo un semestre acá, viviendo en Tibás, 100 metros al sur de la cueva, para los costarricenses. Para referencia. Para los costarricenses que quieran hablar de la Liga y Saprissa. Y fui un aprendiz con el equipo, el mismo equipo con el cual ya estamos hoy en día. Y fue como 10 días antes de final, todo ese semestre, que había un retiro del equipo. Y Mark, el mismo Mark y Karen que mencioné antes, nos dejó una mañana, nos retó a salir por 1 hora a escuchar al Espíritu Santo. Yo mencioné que mi iglesia tenía un enfoque en misiones y eso fue importante en mi desarrollo, pero mi iglesia habló muy poco del Espíritu Santo. Y realmente esa idea de ir a escuchar al Espíritu Santo fue algo que Mark en los viajes nos había retado, pero no era algo con cual yo me sentía cómodo, sí. Y esa mañana salí con mi Biblia, con mi cuaderno, y apunté un par de cosas en mi cuaderno que me sentía que el Espíritu Santo me había guiado. Y regresamos, todo el equipo compartió lo que Dios había puesto en su corazón y Mark nos retó a escuchar a 10 años, a largo plazo, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Y yo, como el más nuevo, el aprendiz más bajo, el norteamericano, no dije nada en la reunión.
Después de compartir casi todo el día, Mark, Miguel y Carlos se fueron a orar más y nosotros, siendo muy santos, jugamos tarjetas, Skippo. Y Mark, Miguel y Carlos regresaron y me apartaron y me dijo que ellos se sentían que Dios iba llamándome a regresar. Y hasta ese momento eso es lo más claro que Dios me había hablado. Entonces regresé, agarré mi cuaderno para mostrarles que las dos cosas que yo había puesto era que yo iba a regresar y ayudar específicamente en la administración del equipo y que yo iba a casarme con Caroline, que habíamos sido novios, pero ya en ese momento no fuimos novios ni nada. Entonces, ellos fueron bien animados. Regresé del campamento, envié unos correos electrónicos a mis papás. Hasta hoy en día tengo todas las palabras de mi papá guardado en mente porque él no es muy tecnológico. Todo su correo de respuesta dijo, no sé si está funcionando. Creo que él estuvo hablando del compu y no de mi relación con Caroline. Pero ambos eran muy emocionados. No dije nada a Caroline hasta regresar del viaje porque conversar de un tema así por correo no es buena idea. No es buena idea. Y no había habido llamadas por internet en ese momento. Era tecnología vieja. Entonces regresé a los Estados. Empecé a conversar del tema con Caroline. Habíamos sido novios anteriormente, pero no queríamos regresar a todo lo emocional hasta estar seguro que vamos para casarnos o no. Y ella tuvo la oportunidad. Ella nunca había estado en Costa Rica, entonces ella tomó 10 días de venir a visitar, a ver si era algo con cual ella pudo comprometerse, porque no era solo comprometerse a casarse, era comprometerse con la cultura, con la cultura, con con el tiempo de servir ahí y todo esto. Mis padres, los padres de Caroline, todos estuvieron de acuerdo y animados. Y fue genial ver cómo Dios movió en todo esto. Entonces nos graduamos de la U, un año después nos casamos, un año después, hace 18 años, venimos acá. Y en ese tiempo de levantar apoyo para poder venir, hasta que esto fue no fácil, pero fue rápido para nosotros porque nuestra iglesia ya había visto a nosotros servir. Dentro de la misma iglesia, del grupo de jóvenes, en mi universidad, yo no fui cristiana, pero yo corría atletismo y iba guiando estudios bíblicos por equipo y fueron cosas que ellos ya habían visto que habíamos puesto en práctica. Entonces, cuando dijimos que queremos ir a Costa Rica a servir, ellos sabían que había hecho los viajes y yo iba a hacer ahí lo que ya había hecho en la iglesia y en el contexto local. Claro, qué bueno. Qué bueno también ver como el proceso de los viajes a corto plazo, conexión con otra cultura, servicio, mucho el enfoque de invertir, que ya desde tu pastor venía la inquietud de invertir en otras personas. Muy chido ver también cómo Dios en medio de tu historia aparece Caroline también. Y otra vez parece muy rápido contarlo, pero esos procesos en el momento suelen ser más lentos de lo que uno lo cuenta después. Y yo creo que son las cosas que siempre me gusta mencionar porque uno no toma en cuenta el tiempo que pasa entre el momento en que Dios está formando tu corazón y te está preparando para un lugar. En cierto modo, el tiempo en colegio y la universidad era como 10 años de preparación. De alguien discipulándome a mí y dejándome a mí empezar a aprender a invertir en otros en varios contextos. ¿Qué edad tenías cuando dices que estabas en el retiro acá y visionando estos 10 años? Esto fue en noviembre de 2000, entonces yo tenía 21 años. Okay, 21. Sí, después te casas como de 23, 22. Me casé de 22 y vine aquí de 23. Ok. Movámonos ahí. Me encantaría que conversaras acerca de cuál fue la visión, ¿verdad? ¿Cómo ya fue el proceso de venir ya casado? ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo fue esos primeros años viviendo acá? Sí. Como mencioné anteriormente, parte era de la administración. Soy matenero administrativo, eso es uno de mis dones más fuertes y vi que
cuando Mark nos mandó a orar por 10 años para el crecimiento, que si el equipo iba a alcanzar esas metas, ocupaban algo detrás, respaldando para que podrían. Entonces, parte de mi visión era ayudar con la administración y muchas veces en el ministerio no hay necesariamente plata para pagar a alguien más para hacer esas cosas. Entonces, de hecho, 2 meses después de que llegamos a Costa Rica, esta propiedad fue donado a equipo y ya me entregaron la caja chica al día siguiente para estar encargado de las finanzas. Y por unos 15 años trabajé con las finanzas del equipo y 7 años trabajé en la seguridad, haciendo cosas administrativas. Pero no fue solo un llamado a esto. Muchas iglesias locales, si pueden pagar su pastor tiempo completo, es de gran bendición, pero los líderes de jóvenes, los voluntarios, son voluntarios y no necesariamente reciben entrenamiento. Entonces, la otra parte de la visión que Caroline y yo tuvimos era participar en una iglesia local, discipulando a los líderes de jóvenes, dándoles herramientas teológicas, bíblicas de Cristo, y dejándoles a ellos ponerlo más en el contexto cultural, porque yo, siendo norteamericano, llegando, no puedo decir que mi cultura es mejor o peor o nada. Quería dar cosas bíblicas y que los líderes puedan procesar y ponerlo en el contexto tico. Entonces hemos trabajado con 3 iglesias por como 5 años cada uno, un poquito más en algunos momentos, formando los líderes de jóvenes ahí, ayudándoles a crecer, a hacer y hacer discípulos. Y ya cuando son maduros, es el momento que salgamos para que no creamos dependencia de nosotros y los líderes pueden seguir dependiendo de Dios, liderando. Y sí, se pueden consultarnos a nosotros, otros miembros del equipo. No es que desaparezcamos y nunca nos vemos. Dios no nos ha llevado al cielo como llevó a Cristo, pero gloria a Dios. Pero la idea es, sí, como Cristo mandó a los discípulos, mandarles a ellos a estar haciendo el trabajo. Sí. Qué interesante ver la dinámica en que Dios nos mueve a lugares donde podemos llenar necesidades evidentes. Y algo que para mí es importante también como que la gente tal vez escuche y entienda mejor es que para este momento ya Latinoamérica y Costa Rica específicamente es un lugar súper evangelizado. O sea, cuando llegas a Costa Rica ya hay iglesias cada 10 kilómetros a la redonda o más en San José, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que para mí es muy interesante de ver de tu perfil es un estadounidense viniendo en un enfoque de servicio logístico, en un desarrollo organizacional grande, pero además alguien que está invirtiendo en formación, como estás diciendo, de líderes de jóvenes y sobre todo con el tema de hacer discípulos. ¿Cómo fue para vos presentar esa visión con la iglesia? ¿Verdad? Como voy a ir a cumplir un rol administrativo y voy a ir a también cumplir un rol de formación y de inversión en muchachos jóvenes, muchachas jóvenes que están sirviendo. Para la iglesia en los estados, ellos fueron bien animados. Ellos vieron como un parte de la extensión del grupo de jóvenes invirtiendo aquí, porque ese grupo de jóvenes y la iglesia hasta este momento ha hecho más de 20 viajes aquí. Y hasta que han visto personas como David y Esther y Luis Diego han llegado a servir tiempo completo, ellos ven ellos como fruto de la inversión. Claro. No que ellos son los únicos que han invertido en Luis Diego y Silvia ni en David y Esther, pero ellos ven que ellos han sido parte del proceso para invertir en ellos. Entonces ellos están animados a ver a Tiquicia, a Costa Rica, a llegar a enviar personas y que ellos han podido participar en esto. Y ellos entienden que ocupan logística para poder hacer esas cosas. Creo que en lo personal no sé si hubieran sido tan animados que llegamos a solo hacer logística, o creo que la idea de usar todos nuestros dones en el contexto les animó aún más. Claro. Y como mencioné antes, que son cosas que Caroline y yo habíamos hecho ahí en la iglesia antes de llegar, sabían que íbamos a poder cumplirlo. Sí.
Sí, para mí esto es algo de enfatizar porque a veces, y hablo tal vez de la iglesia local, como costarricenses, asumimos misionero como alguien que va a un lugar totalmente recóndito de la tierra, ¿verdad? Muy, muy inexplorado. Es una posibilidad y hay algunos que tienen este perfil, por supuesto, pero entre el quehacer misionero hay un sinfín de roles y necesidades que se deben suplir. Ujú, Entonces la gente debería también abrir su mente y su concepto de trabajo misionero o trabajo a tiempo completo como alguien que viene a llenar una serie de necesidades que ya existen a nivel ujú, logístico. ¿Por qué? Porque queremos cuidar al misionero, ujú, queremos claro. formar al misionero, queremos apoyar, queremos acompañar, queremos direccionar, queremos pastorear, queremos sostener, queremos... Ujú, Hay tantos pequeños aspectos que a veces la gente no nota, pero hay detrás de familias ujú, que son enviadas. No es un envío, y es importantísimo, no puede ser solo un envío emocional o ujú, un envío de qué dicha que vayan y oramos, sino que tiene que haber toda una coordinación y un apoyo detrás de familias como ustedes que decidieron ujú, darse paso. Y qué bonito también la iglesia, como una iglesia que entiende el modelo y te acompaña activamente y está ahí, ujú, entiende tus dones y cómo esos dones vienen a agregar un valor a esta parte del mundo ujú. y cómo potencian otro montón de cosas. Esa parte me encanta y es buenísimo que la gente después lo entienda y lo escuche y lo entienda. Eh, ¿cómo, ha sido, eh, ¿Cómo ha sido el tema de la interacción cultural? Cuéntanos cómo fueron, quizás los primeros años son los más difíciles, pero Ujú. cómo ha sido tu experiencia entendiendo la cultura, el idioma? ¿Cómo han sido esos retos? Sí. De hecho, el primer año fue lo más difícil. Como mencioné, yo había estudiado español, yo había estado aquí con el equipo, varios viajes de corto plazo, meses cuando estuve aprendiz y Caroline hizo un viaje de 10 días. Entonces, cuando llegamos, estuvimos un poquito desfasados. Yo tenía español y el contexto ministerial y ella no tenía ninguno. Entonces, había ese momento de yo queriendo empezar y teniendo que esperar que ella aprende de la cultura, del idioma. Y entonces, realmente es más culpa mía de con ganas de entrar y a veces eso es algo que pasa a los misioneros. Quieren poder mandar las cartas de oración a los apoyantes lo que está pasando y a veces el primer año es solo encarnarse Sí. y aprender. Entonces, ese primer año fue difícil en nuestro matrimonio, en nuestra comunicación, pero ya no se preocupe, estamos muy bien y acabamos de celebrar el aniversario. Pero otras cosas que fueron cosas que ocupamos aprender en la cultura norteamericana, muchas veces digamos cosas directas, sin pelos en Ujú, la lengua, y a veces con los ticos están no tan directas entre las ramas. ujú. Entonces, me costó y a veces hasta, depende de la persona, me cuesta entender ¿Qué quiere decir? qué realmente quiere decir. Ajá. Entonces, esto ha sido parte, manejar es un poquito diferente acá que en los estados. Y de hecho, cuando regreso a visitar a la familia, a los apoyantes y la iglesia, muchas veces intento no manejar el primer día para no salir con un montón de multas. Sí, pero, am, pero sí, esos han sido cosas que han sido parte del proceso de aprender. claro. Y es interesante porque, bueno, lo hemos mencionado otras veces, que esos procesos de encarnarse, que fue la Ujú, palabra que usaste, ¿verdad? Esos procesos de reconocer la cultura, apreciar la cultura, ujú, este, identificarse con la cultura. Nosotros en Singular tenemos uno de los principios rectores que habla de identificación cultural, ujú, que es clave. ujú, Si un misionero no logra entender y estudiar y de alguna manera reconocer y apreciar la cultura, va a tener siempre una barrera que le ujú. impide amar y encarnarse, ¿verdad? Sí. Y es un reto, bueno, yo creo que la gente lo puede notar en la manera en que hablas, ¿verdad? Hablas un español muy fluido y muy tico. Y es parte clave, yo creo que el éxito, uno de los tantas cosas que puede marcar el éxito de un misionero es cuando un misionero logra amar la cultura que le recibe. Ujú.
Y aprender de la cultura también me ha ayudado mis tiempos a solos con Dios, porque cuando anoto diferencias de la cultura estadounidense y la cultura tica, me hace preguntar cuando estoy leyendo algo en la Biblia, ¿cuál hay de la cultura ahí? Para poder investigar y aprender. A veces es muy parecida a la cultura tica, a veces es diferente de ambos, a veces es parecida a la cultura gringa, pero solo por haber vivido en dos culturas me hace pensar y profundizar en cuáles son detalles ahí que son parte de la De cultura. tu relación con Dios también, sí. Súper. ¿Cómo ha sido el tema? Y para mí eso es algo que quería preguntarte, porque yo sé que es una gran parte de ustedes como familia. Ustedes tienen dos hijos, John Ujú. y Evie. Sí. ¿Cómo ha sido para ellos, dos ticos, verdad? De papás. Cuéntanos un poquito de tu dinámica y tu experiencia de cómo agregarlos a ellos también en Sí. ministerio. Pues por los primeros muchos años de la vida de John y Evie no tenía ni idea qué hacemos. De hecho, fue como en cuarto o quinto grado, John me preguntó, ¿qué haces? Porque yo sé lo que hacen los papás de mis compañeros en la escuela, pero ¿qué haces? Y de hecho, eso fue alrededor del tiempo cuando yo empecé a discipularle intencionalmente cada semana. Yo había estado orando durante 2 años de cuándo es el momento indicado para empezar a discipularle a John. No quería empezar demasiado temprano y hacerlo aburrido, Ujú. porque si hagamos Dios aburrido para nuestros hijos, eso daña su Claro. relación. Y tampoco quería empezar demasiado tarde y haber perdido ese tiempo. Entonces, la primera semana, cuando íbamos a salir al discipulado, John no tenía ganas, para él parecía raro, pero parte del enganche que usé con él fue dejarle escoger a dónde vamos y qué comemos. Con razón, no vamos Sí. a viajar 4 horas no vamos a Punta Arenas para un Churchill oficial o algo así, pero algo cercano. Y después de la primera ya estuvo alegre y también me dijo, ya entiendo lo que haces cuando reúnes con todas esas personas. Y desde ahí hemos mantenido todo el ritmo y él ha estado animado en su crecimiento y aprendiendo a aplicarlo en su vida. Y como familia fuimos intencionales a ponerles en una escuela 100% en español para que ellos podrían um, adueñarse de la cultura y tener un base. En general hablamos inglés en la casa para darles ambos idiomas y Ujú. culturas. Y cuando John empezó a jugar fútbol, le encantó esto, aunque su primer amor probablemente es béisbol, que no tenemos tanta oportunidad acá, pero él ha jugado fútbol por muchos años y es bastante bueno. Y hace 3 años y medio cambió de equipo y muchos equipos aquí oran antes de un partido. Sí. Sí, Es cultural. es cultural, sí. Y después de como 6 meses de haber estado en ese equipo, yo estuve suficiente cerca antes del partido que escuché que John oró ese día. Y yo le pregunté a John si esa fue la primera vez que él oró por equipo. Y él me dijo que no. Yo le dije, ¿cuántas veces has orado? Y él me dijo que, pues, cuando llegué al equipo íbamos turnando. El profe iba escogiendo a alguien diferente cada semana hasta que llegó a ser mi turno. Y no ha dejado de ser mi turno desde ese momento. Y entonces yo iba ayudando al profe de vez en cuando, dándole ride, recogiendo cosas. Entonces en una de esas conversaciones le pregunté al profe, John me dice que él es como el orador oficial del equipo antes de los partidos y me dijo que sí. Y yo le pregunté, ¿por qué solo a John? Y el profe me dijo, pues cuando John ora es diferente, es con poder. Y interesante que la vida espiritual de John ya iba teniendo influencia en su profe y ahora es todo el equipo. Y en ese momento John tenía 11 años y iba jugando sub-15, entonces por ser el más pequeño en el equipo teniendo algo de influencia era interesante. Al mismo lado de esto, una de las iglesias que nos apoyan en los estados, hacen
escuela de vacaciones, pero lo hacen con deportes. Y uno de los ancianos de esa iglesia ya sabía que John era bueno en esto y ellos iban buscando personas para ayudar específicamente con fútbol. Entonces, la iglesia nos mandaron los boletos para ir a ayudar con la escuela de vacaciones y fue una oportunidad para John empezar a desarrollar su liderazgo ahí también. Y hemos ido 3 veces a ayudarles. Y John con 11 años como líder de fútbol enseñando a chicos que son más grandes. En medio de todo esto, tal vez en otro momento podremos contar la historia del profe, pero hace año y medio, no, hace 2 años, fue junio, el profe aceptó a Cristo. Wow. Y yo he tenido la oportunidad de estar invirtiendo en él semanalmente y fue por lo que él había visto, primeramente en John y después en mí, y la oportunidad de, ok, no quiero contar toda esa historia, pero una gran parte de su historia, él fue orando y pidiendo algo a Dios, que Dios lo hizo milagrosamente, y él dijo que yo le dije a Dios que yo voy a hacer lo que usted quiere, ¿qué quieres que yo haga? Y él se sentía que Dios dijo, sígame. Y yo digo, eso es raro. Pero nosotros sabemos que eso es la primera invitación de Jesús. Entonces, un martes, cuando yo iba dejando a John en el entrenamiento, de hecho, Fabián, que ha sido uno de los invitados al podcast anteriormente, Fabián estuvo conmigo cuando el profe iba contándome esa historia. Él me dijo, Eric, no sé cómo seguirle a Dios. Entonces, ¿me ayudarías? Entonces eso fue el momento. Y claro que eso fue la invitación de Dios, pero fue por ser intencional, invertir en los hijos, que ellos lo viven frente a sus compañeros y sus... Sí. Entonces John es el mayor por 4 años y está en desarrollo y estamos siendo intencional con ella y no quiero contar historias por horas y horas y horas, pero... hemos sido intencional con ellos. Al puro principio para ellos fue raro porque no fui bombero ni policía, no tenía un título de un trabajo conocido dentro de su contexto. Entonces, pero ahora ellos le encantan hacerlo, participar, están orando por sus amigos intencionalmente y sí. Sí. Me encanta la naturalidad en que las cosas suceden. Yo creo que pensando como papá también, ¿verdad? Qué reto tan grande enseñar a mis hijos sin ser demasiado religioso o sin ser demasiado como que voy a cansarles o voy a agotarles con esto, pero la naturalidad en sus relaciones con sus amigos, sus amigas, en la escuela. Y qué bonito ver el fruto también de ellos mientras están creciendo, viviendo sus vidas de fe. Yo veo a Ivy y a John, bueno, grandísimos ahora, han crecido muchísimo, y los veo, sí, los veo como esa fusión entre niños de familia norteamericana, pero con una cultura y una mentalidad en parte tica. Es una mezcla interesantísima, pero sobre todo uno aprende a ver en ellos discípulos, que era lo que decías, ¿verdad? Al final, cuando Dios nos ve como a sus hijos. Sí. Como sus seguidores, más que razas o etnias o nacionalidades. Sí. Y para ellos, Costa Rica es su casa, eso es el hogar. Cuando vamos a los estados, estamos de viaje o visitando. Claro. Y ya después de 18 años es para mí también. Para mí un gran cambio fue cuando mi mamá vendió la casa donde yo había crecido. Ya ella no vive ahí, entonces esto fue un momento cuando dejó de ser, en cierto modo, hogar. Sí. Interesante. Eri, cuéntanos, y para ir cerrando, tenemos un par de preguntas más y me gustaría escuchar mucho respecto a esta. Durante todos estos años, cuéntanos tu gozo más grande y tu tristeza también más grande en esta aventura de familia y ministerio. Pues hay varios gozos más grandes, porque ver su discípulo empezar a invertir en otra persona, cada vez que eso pasa es regocijar que sean intencionales. Entonces hay muchos de ellos para contar. Ver a sus hijos empezar a participar, como que acabamos de conversar. Tal vez si tenía que decir uno,
Mencioné Fabián y él ha estado en ese podcast. Fabián fue uno de los voluntarios de líderes de jóvenes en la iglesia donde estamos en este momento, en discipularle durante estos años, a llegar a ser el líder de jóvenes, a escuchar su llamado, a participar en su boda y el año pasado como iglesia enviamos a ellos a participar en todo ese proceso y ver la iglesia tica participando en el envío intencionalmente. Probablemente es uno de los más fuertes. No, porque ha sido Espíritu Santo obrando en él y no es que Caroline y yo somos mágicos ni nada de eso, pero ver y todo el proceso, desde el principio al fin, ver el fruto de ellos hasta en nuestra iglesia local y ahora lo que están haciendo. Sí, ha sido genial, celebrando lo que Dios está haciendo y cómo la iglesia se siente partícipe en el envío. Claro, y es un gran privilegio porque como vos decís, es el Espíritu Santo, pero creo que como misioneros tenemos el privilegio de ser testigos como de primera mano de ese proceso y cómo surge. Y me encanta que menciones ese tema porque también quiero como comentar acá que Latinoamérica, Costa Rica específicamente en nuestro caso, se ha convertido también en una plataforma de formación y de envío de obreros, de pastores y misioneros. Y eso también tiene que animarnos mucho en cómo Dios nos está tomando en cuenta para participar en la extensión del Evangelio, invitando a la gente a que tenga una relación con Dios de una manera cercana. Y eso tiene que ser un reto también para las iglesias de entender y preguntarse cómo nos involucramos con eso. ¿Cómo podemos formar jóvenes, parejas, hombres, mujeres que están siendo llamados por Dios para invertir sus vidas en otros contextos, en otras áreas? Y entonces comenzar no solo a ser un lugar que recibía misioneros, como desde hace 100 años o más, pero ahora enviando y agregando un valor también a lugares que necesitan. Eso es excelente. Cuéntame tal vez, Eric, ahora tu tristeza más grande. Pues mencioné que el primer año fue difícil, pero eso es hace mucho. Algo más recientemente, hace 3 años, el pastor de nuestra iglesia local murió en un accidente de tránsito. En ese momento yo estuve el líder del equipo y estuvimos en esa transición a singular. Y unos pocos meses después, mi papá en los Estados tuvo un derrame cerebral fuertísimo que lo dejó en la cama. De hecho, desde ahí nos han dicho los médicos 3 veces que tiene menos de 5 días para vivir, pero sigue vivo hasta hoy. Mi relación con mi papá siempre ha sido bueno y sé de su fe, entonces no estoy preocupado a largo plazo a dónde va. Pero en ese momento eran un montón de emociones en conflicto y realmente me sentía que tenía que apartarme de la administración y las cosas del equipo por un rato y enfocarme en la iglesia local y en mi papá. Y fue una decisión dificilísima, especialmente que estuvimos a punto de lanzar algo. Y sí, había mucho dolor en medio de todas las emociones. Habían malentendidos entre personas que sí, que eran más dolorosos todavía. Pero fue muy interesante. Y he estado yendo a los estados como cada 3 meses cuando el aeropuerto estuvo abierto. Entonces, durante parte de la pandemia no, pero para pasar una semana con mi papá apoyando a mi madrastra en todo esto. Y en febrero estuve en los estados y en uno de mis momentos a solas con Dios, yo estuve en un momento de nuestra iglesia todavía no tiene pastor y estuve en un momento de frustración y me sentía Dios diciéndome que tranquilo, hace 3 años tomaste la decisión de enfocarse en la iglesia local y su papá, y si todas las cosas que estuvo en su mente que quería haber pasado, no tendrías el tiempo de todavía estar cuidando a su papá.
Entonces, hace 3 años eso fue un gran dolor, pero al mismo tiempo Dios ha sido fiel en medio de esos 3 años. Con Caroline y yo y los chicos, con nuestros discípulos, con la iglesia, hasta con mi papá. Pero sí, era un momento de mucha tensión, pero al mismo tiempo Dios lo ha sanado a largo plazo. Qué bueno, qué buena historia. Me imagino que hay un montón de detalles más, ¿verdad? Sí. Hay muchas perspectivas distintas. Eric, muchas gracias. Eric, bueno, como les decía desde el inicio, ha tenido muchísimos años de invertir en nuestro país, en nuestra gente, y no solo en nuestro país, pero en Latinoamérica, con la organización desde antes del tiempo de Singular, con equipos internacionales, con Sun Life, y ha sido una participación muy activa y muy clave. Y ahora que mencionabas también hace 3 años en el proceso de relanzar Singular y reestructurar y rediseñar algo que tenía un tono o un sabor más tico, más criollo, tu participación, ¿verdad?, activa dentro del grupo que originó ese primer esfuerzo. Y son cosas, es interesante porque tal vez para lo interno, no sé cómo lo ves vos, pero tal vez uno pudiera prestarle valor a cosas que uno hace, pero cuando uno ve el impacto que tienen otros, uno debe recordar que Dios te invitó a participar de eso, y eso es, para mí es algo súper significativo. Aparte que hemos tenido el privilegio de estar juntos y compartir en muchos momentos, en muchos países también, en muchas actividades, y ha sido un privilegio. Pero para cerrar, Eric, ¿cuál sería un reto o cuáles serían tus palabras de consejo para jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que está con un corazón inquieto por servir y está considerando pues, un lugar o una iglesia o un ministerio? ¿Qué sería algo clave que dirías? Para los que están explorando la idea, viajes de corto plazo eran parte clave en mi formación. Y no necesariamente tiene que ser fuera de su país, porque hay grupos indígenas, hay otras culturas dentro de su propio país, o aquí en Tequisia hay grupos como la Carpio que son diferentes Necesidades. y pueden participar en algo que es diferente de lo conocido. Para líderes de jóvenes, ser intencionales, porque hay una gran parte que he dicho es que mi pastor de jóvenes fue intencional en varias maneras en invertir en mí, y que nosotros como líderes de las iglesias seamos intencionales de invertir en las personas y dar oportunidades a ellos a desarrollar sus dones espirituales y participar en el ministerio y invertir intencionalmente siendo y haciendo discípulos. Y otra cosa, tal vez una tercera, es que a veces pensamos en países específicos o culturas, pero toda la tierra es de Dios. Mencionaste que cuando llegué, en cierto modo, Costa Rica ya estuvo evangelizado, y es cierto, pero toda la plata es de Dios, todos los países son de Dios, y que podríamos trabajar en conjunto para enviar para su gloria y participar en la obra que Él está haciendo. Ya las culturas no, los países no importan, estamos participando y obedeciendo a lo que Él está haciendo. Wow, bro, excelente. Gracias por esas palabras que nos inspiran, y ojalá la gente que está escuchando y viendo el podcast hoy se sienta inspirado. Gracias por pasar tiempo con nosotros, amigo. Con gusto. Buenísimo. Y bueno, les invitamos a seguir viendo los siguientes capítulos, bueno, los episodios de Vayan y Hagan. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, pueden buscar las redes de Singular en Costa Rica. Igualmente pueden escuchar el podcast a través de los canales Spotify, Apple Podcasts, pero también pueden escucharlo y pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Así que bendiciones y nos vemos. Chao.